sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Debido a los últimos acontecimientos, muchas personas creyentes piensan realmente que estamos ante las señales de los últimos tiempos y quizá esté muy pronta la venida del Señor. Para comenzar, pues la pandemia, que la Biblia habla de pestes, pero es sinónimo también de pandemias, epidemias, pestes. Y es a nivel global, lo cual ha tenido un impacto tremendo. Luego, pues, Guatemala siempre ha sido un país donde tiembla mucho. ¿Cuántos sintieron el último temblor la última vez? Bueno, si no lo sintió es que estaba profundamente dormido, pero creo que todos lo sentimos. Fue fuerte, muy fuerte. Algunos que vivimos el terremoto de 1976, no es para que saquen cuentas de edad, pero los que vivimos ese terremoto casi que fue parecido, solo que con menos tiempo, pero fue muy fuerte. Luego estamos ahora observando, el mundo entero está observando la invasión de Rusia a Ucrania. Realmente es una guerra abierta, abiertamente declarada. La semana que pasó, un hermano, amigo, muy estimado, que vive fuera de la capital, me llamó por teléfono para saludarme, para mostrarme su cariño, su aprecio. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Conversamos un poco acerca de cómo estábamos nosotros, cómo había estado nuestra familia. Y luego espontáneamente me hizo la pregunta, me planteó la pregunta: Pastor, ¿usted cree que realmente la venida del Señor está, pero ya está muy pronta? Entonces yo le dije lo que la Biblia dice, lo que entendemos en estos pasajes, y se quedó más tranquilo, porque no le dije lo que yo pensaba, sino le di unos textos y se los expliqué. Así que él se quedó con más tranquilidad y con un poco más de conocimiento para poder discernir realmente si estamos a la puerta de la venida del Señor o no. Y el propósito de esta predicación, de esta enseñanza, que es una pequeña serie dentro de la serie de enseñanzas bíblicas, es que como congregación realmente tengamos muy claro, usted tenga muy claro cuáles son las verdaderas señales o acontecimientos previos, casi inmediatos a la venida del Señor, porque hay mucha confusión, hay mucha confusión. Así que he titulado esta predicación, que va a ser parte de la pequeña serie dentro de la serie de enseñanzas bíblicas, acontecimientos relevantes previos a la segunda venida. Y que Dios bendiga este tiempo de la predicación. Es la primera parte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es uno de los capítulos escatológicos, donde Jesucristo habla a sus discípulos de varios acontecimientos, de algunas señales
que están mucho antes de la venida del Señor y algunas señales o acontecimientos que sí hablan de la proximidad casi inmediata cuando esto acontezca. El Señor Jesús les había dicho en los versículos anteriores a los discípulos que del templo de Jerusalén y la ciudad no quedaría piedra sobre piedra, que vendría sobre ellos una gran prueba y una gran tribulación cual nunca había habido jamás. Entonces los discípulos, ahí en Mateo 24:3, les preguntaron a Jesús: ¿y cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del mundo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Las destrucciones que habló el Señor Jesucristo, como lo dice el texto. Gracias. Luego, pues se toca el segundo aspecto. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal tendremos para entender que viene el fin del mundo, el fin de la historia, el fin del tiempo aquí en la vida terrenal y entrar a la eternidad? Ahora, Jesús les dijo inmediatamente en los versículos posteriores que habría varios acontecimientos, varias señales. Pero ya vamos a ver que les hizo énfasis en que no sucederían inmediatamente antes de la venida del Señor, sino que tendríamos que ver varias cosas, pero eso sería apenas el principio de dolores, pero no serían señales como para creer que la venida del Señor sería inmediata. Así que en Mateo capítulo 24, versículos 5 al 8, dice así: Jesucristo está respondiendo a las preguntas de sus discípulos. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras, dice esta traducción, y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero escuche, vea. Pero aún, ¿qué dice? Pero aún no será el fin. Es decir, aún no será el fin, ni tampoco inmediatamente la venida del Señor. Eso es lo que quiere decir. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. La Reina Valera 60 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hemos escuchado en los últimos años o incluso décadas que aparece un fulano de tal por aquí, en América o en Norteamérica o en los Estados Unidos o en Europa o en los países más lejanos, asiáticos, orientales o africanos, diciendo, bueno, realmente más en Europa, en el occidente, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy la encarnación de Jesús. Sí, es cierto, Jesús había dicho que aparecerían los falsos cristos, pero esta señal por sí misma no nos anticipa que ya inmediatamente o muy prontamente está viniendo el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Guerras, lo que hemos leído en el pasaje. Ahora estoy tocando los aspectos fundamentales. Las guerras, mis queridos hermanos, han existido desde que el pecado entró al mundo. Reino contra reino. Y de hecho, el mismo pueblo de Israel, usted ve la historia y hay guerras y más guerras, no solo de los imperios vecinos como el imperio egipcio, babilonio, asirio, el imperio griego, macedonio, el imperio romano. Y de hecho, unos se sucedieron a otros por medio de guerras y batallas. Y luego vemos la historia de 2000 años y han habido guerras y guerras y más guerras. Pero esas acciones o señales no nos dicen por sí mismas solamente que está
muy pronta la venida del Señor. Algunos creyeron, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1914, que era el fin del mundo. Dijeron, esto se va a acabar. Pero pasó la Primera Guerra Mundial, terminó en el año 1918, más o menos, 4 años. Pues sí, la vida continuó y los políticos, los estadistas, los científicos, los sociólogos, muy ingenuamente creyeron, no, realmente creo que nunca más volveremos a tener una guerra. Y resulta que en el año 1944-1945 comenzó la Segunda Guerra Mundial y causó grandes y graves destrozos y hubo muchos más muertos que en la Primera Guerra Mundial. Cuando aconteció la Segunda Guerra Mundial, también muchos pensaron que la venida del Señor estaba pronta. Pero no, hubo hambre a consecuencia de la guerra, después hubo pestes a consecuencia de la guerra, pero pensarían muchos que no habría guerras como esta, como esta misma, quise decir, la Segunda Guerra Mundial. Y comenzaron a hacerse tratados y comenzaron a civilizarse, entre comillas, las naciones, y dijeron nunca más, nunca más. Hoy estamos viviendo una guerra que puede ser el inicio realmente de una guerra mucho más grande y que involucre a los aliados, a la OTAN, que involucre a todo el bloque de Rusia. Y eso sería terrible. Pero, según lo que Jesucristo dijo, y al interpretarlo y a entenderlo, las guerras por sí mismas y los rumores de guerras por sí mismas no son la señal de que inmediatamente está por venir el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Voy a repetirlo. Rumores de guerras, pero no se angustien. O sea, claro, uno se puede angustiar, afligir un poquitito al ver la guerra. Y si uno mira mucho cómo está aconteciendo la guerra, es algo terrible. Pero no se angustien, porque es necesario, dijo Jesús, que todo esto suceda. Pero aún, ¿qué dice? No será el fin. Muy bien. Pestes. Se ha dicho, se ha pronosticado, no solo por el ámbito científico, por los médicos, por aquellos, que son especialistas, que después de este tremendo problema que tenemos con este virus, dijeron, vamos a tener más virus más adelante. Y uno dice, Señor, por favor, ya no más virus, ¿verdad? Pero dice que van a haber más. Pero Jesús dijo que tendríamos más pestes. Pero las pestes por sí solas tampoco son una señal de que Cristo está inmediatamente por venir. Así lo dijo Jesús. Así lo leímos en el texto. Más bien todo esto será pues comienzo de dolores. Hambrunas. Hay hambrunas. En varios lugares ahorita hay sequías extendidas y están pasando hambre en muchos países de los distintos continentes. Y aunque no haya sequías en muchos países, comenzando por Guatemala, pues hay lugares donde están pasando hambre, en el famoso corredor seco, tristemente. Así que también las hambrunas no son señales específicas de la venida del Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Ahora, en Mateo 24:14, el Señor, escuche bien lo que voy a decir, sí anuncia claramente algunos acontecimientos que son importantes de vigilar, porque estos sí son previos al fin. Cuando comencemos a ver esos acontecimientos y cuando se cumplan, entonces podemos decir realmente la venida del Señor está muy pronto. Yo sé que muchos de ustedes quisieran irse ya con el Señor. Tal vez van a decir, ay pastor, yo pensé que ya venía, ya me quería ir. Pues veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la Escritura. Ok, muy bien. Entonces, de esos acontecimientos yo voy a tocar uno hoy.
En Mateo 24:14 dice así. Aquí vamos con la primera señal efectiva, real, de que la venida del Señor estaría cerca. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Muy bien. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Esa es una señal. Lo voy a leer de nuevo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es principio de dolores, como lo que mencioné anteriormente. Entonces vendrá el fin. Algunos escatólogos, que son aquellos que estudian los eventos futuros y también el cumplimiento de la segunda venida del Señor, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, algunos que han estudiado mucho, pero esta parte es muy delicada porque Satanás desde el principio ha confundido incluso a los que estudian y creen las Escrituras. Recordemos que en la primera venida del Señor Jesucristo, los que sabían de las señales, una señal era que la Virgen concebiría un hijo, por ejemplo. Otro acontecimiento sería que nacería en Belén y que sería descendiente de David, etc. Sabían todo eso, pero cuando ocurrió la primera venida, muchos no discernieron la primera venida de Jesús. Si nosotros no entendemos bien las señales y los acontecimientos reales, y que los vamos a probar bíblicamente uno tras otro, no lo que hemos oído, no lo que dicen otros, lo que la Biblia está diciendo, entonces no vamos a estar a ciegas, ni nos vamos a preocupar antes de tiempo, ni vamos a estar confundidos. Pues los que estudian estos eventos, hay una escuela de interpretación que se llama la escuela preterista. Y la escuela preterista de interpretación dice que todas las señales, incluyendo las que son de principio de dolores, incluyendo que el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, se cumplió antes del año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Incluso citan algunos pasajes que ya mencionaba el apóstol Pablo, que ya mencionaba acerca de cómo el evangelio había llegado al fin del mundo, es decir, a los confines, quise decir, de la tierra, del mundo. Así que en el Nuevo Testamento hay versículos que sí expresan que el evangelio ha llegado al mundo entero. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, pero había que interpretarlo en su contexto y correctamente. Colosenses 1, 5, 6 dice, del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, este evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Fíjese que lo dijo el apóstol Pablo. También, aquí hay otro texto que vamos a leer, por favor. Colosenses 1:23, una parte dice, la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esta escuela de interpretación interpreta mal ese versículo, porque afirmaba que, como Pablo estaba diciendo en Colosenses, que el evangelio que había oído ya se predica en toda la creación, estaba diciendo, había llegado a todo el mundo. Hay otro texto en Romanos 1:8, una parte que dice, y vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, esta escuela equivocadamente dijo, bueno, entonces el apóstol Pablo y los demás apóstoles sí llevaron el evangelio a todo el mundo. Ahora, ahí hay parte de verdad, pero no es una verdad completa, absoluta. ¿Por qué es parte de verdad? Porque el mundo conocido de ese entonces, porque desconocían, por ejemplo, las Américas, el continente americano,
Desconocían otras tierras mucho más lejanas. Ahora, el mundo conocido desde entonces sí llegó el Evangelio. O sea que tuvo un cumplimiento parcial lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. En ese entonces no se conocía todo el globo terráqueo como se conoce hoy. Hoy se conoce perfectamente todo lo que es la tierra y los mares, todas las regiones, todos los continentes, todos los países. No hay más tierra que descubrir. Por medio de satélite sabemos exactamente cuántos países hay, cuántos continentes hay, y entonces no hay más que descubrir. En el año 70 había muchísimo todavía por descubrir, muchísimo a dónde llevar el Evangelio, pero como era solo el mundo conocido, entonces la correcta interpretación es sí, llegó al mundo conocido de ese entonces. ¿Me van siguiendo? ¿O se van durmiendo? Muy bien. Digo esto para que no se duerma, ¿eh? Bien. Entonces, es un error creer eso, pero si usted se mete a leer esos libros de escatología va a encontrar esta postura. Todo se cumplió en el año 70, incluso la gran tribulación, allí se consumó porque toda Jerusalén y toda la ciudad fue destruida y no quedó nada, y fue una tribulación tan grande que ahí incluso espiritualmente vino Jesús. Una grave equivocación, pero lo enseña. Y hay gente que ha estudiado. Son personas que se dicen eruditas, pero están equivocadas. Ahora, el desafío para nosotros hoy es que sí se predique el Evangelio a todo el mundo conocido. Ese es el desafío, porque les comparto y pueden buscarlo, pueden buscar esa información. Todavía hay naciones enteras sin evangelizar. Las hay. Son varias. Muchos países no han escuchado el nombre de Jesús. No han oído la palabra evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Estos países están completamente cerrados y bloqueados porque son países donde hay dictaduras y donde reina la religión del Islam, el budismo, el hinduismo, y donde bloquean completamente las señales a través de la internet, las redes sociales, para que no entre absolutamente nada de lo que sea el cristianismo. Ahora, si esa es la realidad, bueno, hay muchas naciones, pero las que sobresalen, les voy a mencionar algunas. Y esto lo he investigado, esto no solo lo estoy diciendo por decir. Hay agencias misioneras que han investigado mucho esto también. Y también incluso instituciones no cristianas, ONGs, instituciones de sociología que les interesa saber acerca de las religiones, también convergen, están de acuerdo en que hay más o menos unas 14 naciones, para comenzar estrictamente, donde el Evangelio no ha entrado y no han escuchado el nombre de Jesús. Mencionaría algunas, le dije. Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán del Norte sobre todo. Claro, han habido algunos intentos de llevar misioneros allí, pero los han matado. En algunas naciones, en otros no han entrado prácticamente. Son países realmente que pertenecen a lo que se ha llamado desde hace ya algún tiempo la ventana 1040. Son coordenadas para medir las naciones y las regiones en el mapa mundi. Por ejemplo, ahí está el mapa mundi, está Norteamérica y está toda la otra parte del continente. Donde usted ve ese rectángulo, allí hay países, principalmente estos 14,
donde no han escuchado el Evangelio. El Evangelio no ha sido predicado en todo el mundo y en esa parte que es extensa. Ya vamos a ver cuántos millones son aproximadamente. Gracias. Dentro de esos países, dentro de esa ventana 1040, cada día mueren, y esto es una estadística reciente, del 2017 más o menos, cada día mueren 80,000 personas dentro de esos países sin conocer el amor de Jesucristo, sin conocer la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sin conocer de la resurrección de Cristo, sin conocer que el hombre es pecador, que necesita arrepentirse de sus pecados. Solamente dentro de la India, aunque fue evangelizada una parte de la India por el padre de las misiones modernas, un hombre usado, zapatero, de oficio, pero el Señor le llamó al ministerio, pero no logró evangelizar toda la India. El punto es que allí en la India hay 500,000 aldeas en donde nunca se ha predicado el Evangelio. 500,000 aldeas, solo allí, en la India, aparte de los otros países. El movimiento evangélico, cristiano, misionero, teológico de Lausana en el área de evangelismo, este es un movimiento muy serio de gente que ama a Dios, de gente comprometida, donde hace muchos años en Lausana, Suiza, se reunieron para planear a nivel global cómo evangelizar el mundo. Pues en el 2017 también realizaron un estudio, una encuesta, una investigación que se dio a conocer en el año 2017. Y hay un párrafo que voy a leer literalmente. Parte de ese informe dice que en el año 1900, casi 900 millones de personas tenían escaso o ningún acceso al Evangelio en los 117 años, es decir, en el 2017, que habían transcurrido. La cifra ha crecido a 2.100 millones de personas, 29% de la población mundial. Para el año 2050, si la iglesia no sigue evangelizando, si no logramos llegar de alguna manera, para el año 2050 ellos estipulan que crecerá a 2.700 millones de personas que no habrán escuchado el Evangelio. Les pregunto yo a ustedes a estas alturas, si hay 2.700 millones o 2.100 ahora millones de personas que no han escuchado el Evangelio, que no han oído de Cristo y nada, estará, de acuerdo a lo que hemos leído, estará muy pronta la venida del Señor, ¿sí o no? Díganlo, aunque sea con las mascarillas, o díganme así. Si lo examinamos a la luz de lo que dijo Jesucristo, no está muy pronta, inmediatamente la venida. Yo sé que algunos de ustedes dirán, ay pastor, yo me quería ir otra vez, ya me quería ir, es que ya no aguanto la tribulación, ya no aguanto la pandemia, ya no aguanto a mi esposo, Señor, ya no aguanto a mi esposo, ya me voy. Ven pronto, mire, esas expresiones de ven pronto, Señor Jesús, muchas veces los cristianos lo hemos dicho porque ya no aguantamos los problemas aquí y no pensamos en la evangelización, no pensamos en la misión de la iglesia, de lo que tenemos que hacer. Así que lo trágico es que, habiendo esos 2.100 millones de personas, un 29%, mis queridos hermanos, lo trágico es que solo alrededor de un 3%, dice esta agencia misionera de mucho prestigio, de los misioneros mundiales sirven a este 29%. Los seguidores de Cristo deberíamos estar realmente desafiados, inquietos, con una fuerte inquietud en nuestro corazón de oración. Claro, no podemos ir a esos países nosotros, pues comencemos con los que
que no se convierten aquí. Hagamos nuestra parte. Evangelicemos a los amigos, parientes, vecinos que conocemos. Que no se nos escape uno que podemos hablarle. ¿Alguien quiere decir amén? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se predica el evangelio en todo el mundo, entonces se retrasará la venida del Señor. Y lo vamos a probar bíblicamente. El mandamiento de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, dice la palabra griega, no se ha cumplido plenamente. Realmente la iglesia ha sido negligente, la iglesia del mundo entero. No así la iglesia del principio, no así la iglesia apostólica, no así la iglesia de los primeros 2 siglos, que llegaron a todo el mundo conocido, que ya en el año 70 prácticamente habían llegado. Pablo había hecho 3 viajes misioneros y el 4º lo hizo en cadenas, pero evangelizó. Y ellos sí alcanzaron el mundo conocido de ese entonces. Cumplieron su misión. Pero la iglesia después del siglo III para acá ha ido de manera muy lenta, muy lenta. Y la iglesia de finales del siglo XX y la iglesia del siglo XXI, mis queridos hermanos, está pensando más en sí misma la iglesia. Antes de la pandemia, ¿qué tipo de predicaciones escuchaba usted en la televisión, en las redes sociales? La iglesia como que pensando solo para sí, para sí, para sí. Mensajes que solo están acariciando, contemplando a la iglesia para que prospere, para que sean bendecidos, para que hagan esto, pero no hablan de la cruz, no hablan del evangelismo. No hablan, no se tocan esos temas. Y la iglesia está encerrada en 4 paredes y no evangeliza. Y sin embargo, cuando ven señales ahí en el cielo y que vieron esto, que vieron, ya viene el Señor. No viene el Señor si no hemos predicado el evangelio al mundo entero. Que hay señales en el sol, que hay señales en la luna, que de este color, que de otro color. Eso no es una señal de la pronta venida de Cristo. No. Lo estamos viendo en la palabra del Señor. Veamos entonces cómo, si Jesús explicó y nos dijo, y les dijo a los discípulos, y por extensión nos lo dice a nosotros los creyentes hoy, qué acontecería como señales, pero que era el principio de dolores y no sería el fin. Pero sí les dijo que esto sí sería el fin, es decir, cuando se predique el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esta misma verdad la retoma Santiago y la explica. El Señor, ahí estamos extractando esta verdad, el Señor seguirá retrasando su venida si no se predica el evangelio a todo el mundo habitado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y luego vamos a leer el 9. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos, y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Quedémonos ahí un momentito. Después leeremos el versículo 9. Aunque podemos leer el 9 de una vez, luego leámoslo de una vez, por favor. El apóstol Pedro le está explicando a la iglesia, le está diciendo, mire, en los últimos tiempos aparecerá gente blasfema, falsos maestros, falsos profetas, que se burlarán y dirán, ¿y dónde está la venida del Señor? Y no que ya iba a venir. Y vamos a explicar cada uno de esos aspectos como lo explica Pedro, pero déjeme anticiparme un poquitito y decirle
que los últimos días, los últimos tiempos, los postreros tiempos, comenzaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron exactamente con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, con el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, que dice, y en los postreros tiempos derramaré sobre toda carne, sobre toda persona, derramaré mi espíritu, en los postreros tiempos. Y hay muchas otras expresiones que encontramos de los últimos tiempos, los últimos días, los postreros días, que ya estaban viviéndose en el tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, ese mismo pasaje menciona los últimos tiempos. El Evangelio de Juan menciona los postreros tiempos. En los postreros tiempos vendrá, se ha hablado de que, han oído ustedes de que vendrá el anticristo en los postreros días, pero yo les digo, ya hay muchos anticristos, dice Juan. Entonces ya eran los últimos postreros tiempos, ahí comenzaron y se han extendido hasta ahora, que estamos viviendo más los últimos postreros tiempos. Entonces, Pedro les dice, hay gente burladora que nos está diciendo, ustedes siguen creyendo en que va a venir Jesús por segunda vez. No es cierto. ¿Dónde está? Desde que murieron nuestros padres, todo ha seguido igual. Incluso está igual desde que se aconteció, se dio a conocer la creación. Entonces Pedro habla de manera urgente a la iglesia y es lo que tenemos que recibir hoy nosotros también. En el texto dice, ante todo, es importante que sepan que en los últimos días o tiempos, voy a leerlo de nuevo en 2 de Pedro 3:3, por favor, y 4. Pero antes deben, es muy urgente. Antes de que sigamos hablando de los problemas, ustedes deben saber que en los días finales, días postreros, la gente blasfema, dice esta traducción, que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Entonces Pedro le dice, es bueno que entiendan que ya estamos viviendo los últimos tiempos, le da a entender Pedro. Es bueno que sepan que estamos rodeados ya, hace 2000 años, de falsos maestros, falsos profetas, herejes y también de burladores, mofadores. Y estos, dice, vivirán conforme a sus propios deseos, que son egoístas, carnales y pecaminosos. Y andarán diciendo de manera continua, regando ese pensamiento burlón. ¿Qué pasó con la venida de Cristo? ¿Dónde está la promesa de esa venida? Esto da a entender que estos que se burlaban de ese entonces conocían del Antiguo Testamento, conocían la predicación de Jesús, conocían la predicación de Pablo. Porque decían, mire, desde que murieron nuestros padres, han dicho que la venida del Señor está pronta, y se murieron los padres nuestros, los papás de ellos, y no ha venido. Estamos nosotros y no ha venido. Y es más, hasta desde el tiempo de los patriarcas, eso es lo que quiere decir el texto, la creación sigue igual y no ha pasado nada. Entonces, Pedro les tiene que decir claramente a la iglesia, la venida del Señor es segura. Y es lo que dice ya el texto del versículo 9, 2 de Pedro 2:9. Les dice Pedro a la iglesia de aquel entonces y nos lo dice a nosotros ahora. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Oiga, ¿a quiénes nos tiene paciencia? A nosotros, a ellos de aquel entonces. El Señor le tiene paciencia a la iglesia de aquel entonces, le tiene paciencia a los creyentes de aquel entonces, le ha tenido paciencia a los creyentes del siglo I hasta el siglo X, XV, siglo XX y siglo XXI.
nos sigue teniendo paciencia porque no hemos evangelizado como debiéramos hacerlo. No nos ha consumido todavía, ¿verdad? Nos tiene paciencia. Leamos bien el texto. El Señor no se tarda para cumplir su promesa de la venida, como algunos piensan. Lo que pasa es que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Si la iglesia, escuche bien, si la iglesia, por ejemplo, hubiese predicado el evangelio ya a todas las naciones que conocemos hoy, ya desde el siglo XX, finales del siglo XX ya se conocían exactamente todas las regiones del mundo, del globo terráqueo. Si la iglesia hubiera evangelizado a todos, entonces hubiese venido el fin. ¿Entendemos eso? Pero como no lo logró la iglesia, como no se hizo, como no lo hicimos, que tenemos que incluirnos, entonces el Señor no es que retarde, es que no tiene paciencia y no quiere que nadie se pierda. Todavía está dando oportunidad el Señor para que la iglesia predique y predique y oremos para que se rompan las barreras de estos países, que Dios haga algo para que la iglesia llegue y predique, o que permitan predicar a través de la radio, la televisión o las redes sociales, porque están completamente bloqueadas en esos países. Ya tiene un motivo más de oración. No solo, Señor, sálvame de la pandemia, por favor, sálvame. Está bien, hay que orar y yo le pido a Dios. No me estoy burlando, pero tenemos que pedir por eso. Añádalo, por favor, en su oración. Señor, por favor, que abre puertas. ¿Qué hacemos? La iglesia sostiene por lo menos a 6 o 7 misioneros. Muchas otras iglesias están sosteniendo misioneros en esos países, por lo menos en los que tienen libertad. No han podido entrar en los que está prácticamente prohibidísimo. Alguno habrá llegado tal vez como profesional, como gente que puede invertir, y ahí posiblemente puede hablar un poquitito. Pero esos países están totalmente cerrados. Tenemos que orar, tenemos que actuar, tenemos que pedir más por esa situación. Creo de todo corazón que el Señor permitió también la pandemia para que muchos pudieran reflexionar y decir, bueno, hay que buscar a Dios, porque esto realmente, miren, muchísima gente, la pandemia tocó a todos los estratos sociales y económicos del mundo entero. Ahí no fue solo para los más pobres, los marginados, los que menos saben o estudian, no. Murió gente muy, muy importante, intelectualmente hablando, deportistas incluso, murieron todos. Y de pronto la iglesia ahora no se podía mover. Ah, muy bien. Teníamos que estar nosotros encerrados de alguna manera. Usamos las redes sociales, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Dios está dando oportunidad para que el mundo se arrepienta, pero también para que la iglesia evangelice. Y que la iglesia... Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, la pandemia desvistió, puso en evidencia a cierto tipo de predicación y enseñanza que pensaban solo en ellos y para la iglesia, y pensar solo en estas cosas de este mundo como la evidencia de las bendiciones de Dios. Ese crecimiento espiritual y ese empoderamiento espiritual. Pero ¿qué de la misión de la iglesia? No hablaban prácticamente nada de eso, muy raro, muy difícil. Se les acabó el mensaje. Durante la pandemia, ¿qué más podían decir? Si antes de la pandemia habían dicho que vendría un año de gran bendición y prosperidad y recuperación y que avance y que usted tendrá... ¿Y qué es lo que vino? Encerradas vinieron, esas grandes encerronas, decían. Aflicción, nos vino aflicción, todos nos afligimos. No hubo quien se pudiera afligir, nunca nos había pasado. Cuando oíamos y leíamos acerca de las pestes, de la epidemia del siglo, ¿qué? Bueno, hace un siglo y las otras, jamás pensamos que nos tocara eso.
Que Dios quiera, como decía el domingo pasado, que hayamos regresado a reunirnos un poco mejor que cuando estábamos antes de la pandemia. Mejor espiritualmente, con más deseo de amar al Señor, de consagrarnos, de dar testimonio, de servirle al Señor. Sí, sí. Que la pandemia nos haya servido para ser un poquito mejores, para apreciar las cosas bellas que Dios nos daba y las bendiciones diarias que Dios nos daba y las daban por sentado. Así que ahora no solo estamos un poco así, sino tenemos que decir, tenemos que evangelizar también. Evangelicemos, mis hermanos, no tengamos miedo. Cumplamos la orden del Señor. Porque si no se predica el evangelio en todo el mundo, no vendrá el fin. Lo dice la Escritura. Jesucristo lo dijo. No se dejen engañar por otro tipo de señales. Es que mire, hermano, que ahí aparece que uno que es el anticristo y que el otro que se está levantando y que Putin ahora es el anticristo. No se fijen en eso, evangelice, hombre. Evangelicemos, oremos. Claro que quien está sin duda incitando a que haya guerras y muertes, por supuesto es Satanás, pero el hombre es responsable también, porque las guerras, dice Santiago, vienen a causa de la concupiscencia y los deseos pecaminosos del hombre, de tener poder. Que ya está cabalgando el jinete 1, el jinete 2, jinete 3. No piensen eso, evangelicemos, hombre. Porque si no se predica el evangelio en todo el mundo, entonces no vendrá el fin y esto se va a alargar. ¿Se va a alargar, pastor? ¿Dice la Biblia? Eso ya no les gustó, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Muy bien. Pedro, cuando estos burladores dicen, las cosas siguen igual desde la creación, no ha pasado nada. Pablo les explica a los creyentes que ellos deben de saber y entender para refutar a esos herejes y decirles, ustedes ven las cosas como que no han cambiado, es correcto. Pero les dijo, ustedes tienen que saber que esta tierra que ustedes ven, estos cielos que ustedes ven, serán destruidos. Serán destruidos. Vamos a leer varios versículos que están dentro del mismo capítulo 2. Pedro les dice, habrá juicio y habrá destrucción de la tierra y los cielos que conocemos cambiarán. Eso concuerda perfectamente con lo que acontecerá cuando venga el Señor también, no solo a llevarse a su iglesia, sino que también habrá juicio para los incrédulos y los perversos. Entonces, serán cambiados estos cielos viejos, que ya están viejos, esta tierra, y serán transformados en nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, lo que conocemos hoy será destruido y será transformado en nuevos cielos y nueva tierra para los creyentes y para la iglesia del Señor cuando entremos a la vida eterna, cuando Cristo venga. Pero cuando Cristo viene, también vendrá a ejecutar su justicia y su condenación. Por eso Pedro les asegura que con la venida del Señor ocurrirá destrucción de la vieja creación, como lo he explicado. Oiga lo que dice 2 Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales serán reservados por su palabra para el fuego. Sí, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Eso va a acontecer. Leamos 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Claro, esto acontecerá, como lo dice Mateo también, que habrá conmoción cuando esté viniendo el Señor. Ya lo miraremos más adelante. Entonces habrá destrucción y juicio para los impíos y también para esta creación. 2 Pedro 3:11.
Todas estas cosas han de ser, ¿qué dice? Destruidas. Segunda de Pedro 3:12. Los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Conclusión. Los falsos cristos, aunque estén apareciendo aquí, no son una señal inmediata de que Cristo ya viene. Han habido abundantemente más desde el siglo XVIII para acá, pero no es una señal determinante. Porque Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Sí, habrá falsos cristos. No le crean cuando digan, aquí, yo soy el Cristo, vengan, yo soy. No le crean. Así que las guerras por sí mismas, incluida esta, no son una señal de que Cristo ya viene. Lo estoy reiterando para que se nos quede, hermanos. No es una señal. Si le dicen, mire, ya la guerra, ya el Señor viene, diga, no viene. Hay que evangelizar todavía. Faltan 2.100 millones de personas que evangelizar. Y posiblemente algunos que están naciendo que no han oído el Evangelio. Hay que evangelizar a todos. Así que los rumores de guerra, las pestes, las hambrunas y los terremotos no son una señal de la pronta venida del Señor. Apenas es el principio de dolores. Todo esto es necesario que acontezca, pero todavía aún no es el fin. Creo que el Señor nos está llamando a que estemos más conscientes acerca de las misiones y que conozcamos más acerca de los países no evangelizados. Comenzando con nuestra Guatemala, que es muy evangelizada. Pero mayormente en estos países donde no han escuchado nunca el nombre del Señor, ni siquiera la palabra evangelio. Vivamos la palabra, oremos, agregue esta petición, como les dije, a sus peticiones diarias. Amemos la venida del Señor, mis queridos hermanos. Apoyemos la evangelización. Seamos una iglesia que evangeliza más y piensa menos en sí misma. La iglesia del siglo XX se acomodó. Es cierto que creció mucho del año 1925 al año 1960. Hubo una explosión de crecimiento en América Latina. Es verdad que en 1960 a 1990 hubo un crecimiento extraordinario también, sí. Del año 2000 para acá empezó a bajar. Empezó a meterse ideas raras, enseñanzas raras del profetismo mundial, del movimiento apostólico mundial, la teología de la prosperidad, pensar más en la iglesia, y etcétera, etcétera, y no pensar en los no alcanzados, en los no evangelizados. Creo que tenemos que volver a tomar el rumbo correcto y pedirle, Señor, ven, Señor Jesús, sí, pero vamos a evangelizar. Porque si no, se va a alargar más. Muy bien. Les invito a que se pongan de pie. Con la ayuda del Señor, si Dios quiere, la próxima semana voy a tocar la segunda señal clarísima, que si la logramos ver y detectar, estar seguros, entonces podríamos decir, el Señor viene en breve, en semanas, en meses, a lo sumo un año. Pero si no vemos esa otra segunda señal, van a haber de nuevo falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Van a haber guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pero no será el fin. Oremos un momento. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por escuchar tu bendita palabra y porque nos hablas a tiempo. Señor, gracias porque creo que has querido despertar a tu iglesia en medio de esta prueba tan grande que hemos vivido. Señor, que no volvamos a las mismas ideas que estamos, no decimos totalmente nosotros, pero hablo de la iglesia tuya en general. Las iglesias, Señor, pensando solo sobre sus bendiciones, sobre sus peticiones, y no pensando en la evangelización y la predicación. Señor, que no nos distraiga el enemigo con todo ese tipo de señales que todavía no son las verdaderas señales de la
venida pronta de Jesús son principio de dolores, pero todavía no es el fin. Señor, que nosotros hagamos nuestra pequeña parte. Hay que comenzar con los que están alrededor nuestro. Hablemosles de Cristo. Hablemos de la condición del hombre pecaminoso, Señor, que necesita el perdón de sus pecados. Hablemos del regalo del Evangelio. Hablemos del sacrificio de Cristo. Cómo Dios puede amarlo y salvarlo y perdonarlo. Y ser una nueva criatura. Y que todo el mundo escuche que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, oramos por todos esos países, por esos 2.700 millones que todavía no han escuchado el nombre de Jesús, que no han escuchado nada del Evangelio. Señor, rompe esas ataduras, pero también despierta a tu iglesia, despiértanos, Señor, ayúdanos y sosténnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y si hay alguna persona aquí que tú lo has traído, el Espíritu Santo lo ha movido para que venga y no ha nacido de nuevo, este es el día de salvación para usted. Si alguien está escuchando y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, por favor, crea en Jesucristo y será salvo. Arrepiente de sus pecados, reciba a Cristo en su vida, tendrá la vida eterna hoy. Y será uno más para Cristo que también predicará y testificará el Evangelio. Gracias, Señor, de todo corazón. Si alguien necesita recibir a Cristo, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Rey y el Salvador del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Te confieso con mis labios como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme, por tenerme paciencia y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios.